Vamos a desgranar hoy esas 7 décadas que fueron de todo menos tranquilas y que llevaron a España directamente a su guerra civil. Es un viaje, la verdad, que empieza con una paz que no era tal, sigue con una república llena de esperanza y acaba, bueno, con una polarización que lo destrozó absolutamente todo. La pregunta es la del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un país entero acabe así, en una espiral de conflicto donde un vecino se levanta contra otro? Pues para intentar entenderlo tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Y el punto de partida es este. Fijaos, un periodo de una inestabilidad brutal. En apenas 6 años. 6 años. España lo intenta todo. Una revolución, se trae un rey nuevo de fuera, proclama su primera república. ¿Y el resultado? Pues que todo, absolutamente todo, fracasó. Y claro, de todo este caos, de todo este lío, tenía que salir algo. Y lo que salió fue una supuesta solución, la restauración. Se nos vendió, por así decirlo, como una era de estabilidad, de paz, pero ojo, porque estaba construida sobre unos cimientos, digamos que de mentira. Vale, ¿y este nuevo sistema en qué consistía? Pues estaba dominado por dos grandes partidos. Por un lado, el Partido Conservador, por el otro, el Liberal. Y en teoría, solo en teoría, estos dos partidos competían por el poder. Porque, en realidad, esa competición era puro teatro, una ilusión, vamos. Todo formaba parte de un sistema muy bien montado que se llamó el turnismo. ¿Y cómo funcionaba esto del turnismo? Pues era sorprendentemente simple y corrupto, claro. Paso 1. Los líderes de los dos partidos se sentaban y pactaban. Oye, ahora te toca a ti gobernar. Paso 2. Se convocaban elecciones, pero ya estaban amañadas para que saliera el ganador que habían acordado. Y paso 3. El poder cambiaba de manos tranquilamente. Así se creaba esa apariencia de democracia, una paz que era, bueno, totalmente artificial. Claro, para que este teatro funcionase necesitaban herramientas. Y había dos que eran clave, dos palabras que seguro que suenan. La primera, el caciquismo. Esto era básicamente los jefes locales, los caciques, que usaban su poder para convencer a la gente de a quién votar. Y la segunda, el pucherazo, que esto ya era el fraude en estado puro, manipular las urnas directamente, quitando o poniendo papeletas. Con estas dos cosas, el sistema se mantenía en pie. Pero a ver, un sistema así que se basa en el fraude, pues es como una casa con malos cimientos, tarde o temprano se cae. Y efectivamente, no tardaron en aparecer las primeras grietas serias. El primer gran mazazo, el que de verdad hizo temblar todo, fue lo que se conoce como el desastre del 98. ¿Qué pasó? Pues que España perdió sus últimas colonias importantes. Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Esto fue mucho más que una derrota militar. Fue un shock brutal, una crisis de identidad para todo el país. Y a partir de ahí fue un no parar. Un golpe tras otro. En 1909, la Semana Trágica de Barcelona. Luego, en 1917, la llamada Triple Crisis, que fue militar, política y social, todo a la vez. Y para rematar, en 1921, el desastre de Anúa en Marruecos, una humillación militar tremenda. Llegados a este punto, el sistema de la restauración estaba hecho añicos. No se sostenía. Y ante una situación tan límite, España se agarró a la solución más desesperada posible: un golpe de Estado. Y así llegó la dictadura del general Primo de Rivera. ¿Pero qué pasó? Pues que la dictadura tampoco fue la solución. También acabó fracasando. Y su caída arrastró no solo al dictador, sino a la propia monarquía. De repente, con ese vacío de poder, se abrió la puerta a una idea que para muchos será radical, pero también ilusionante: una república. El momento clave fueron unas elecciones municipales en 1931. Y aquí pasó algo muy curioso. Los partidos monárquicos ganaron, sí, pero por el voto rural. La clave estaba en las grandes ciudades. En todas las capitales de provincia ganaron los republicanos de forma aplastante. Y ese fue el mensaje. El rey entendió que había perdido el apoyo de la España urbana y moderna, y se marchó. Y así, de un día para otro, nació la Segunda República. Y llegó con una ola de esperanza increíble. Se aprobó una constitución súper avanzada para la época. Hablamos de cosas como el sufragio universal, incluyendo por fin el voto para las mujeres, el derecho a la autonomía de las regiones, la separación entre Iglesia y Estado. Vamos, se quería construir una España completamente nueva. Pero aquí viene la gran paradoja. Todas estas reformas, que eran súper ambiciosas y que buscaban solucionar problemas históricos, acabaron generando un problema nuevo e igual de grave. Una división social tremenda, una polarización que se volvió muy, muy violenta. De hecho, si miramos la corta vida de la República, podemos verla dividida en 3 fases, cada una más tensa y conflictiva que la anterior. Los 2 primeros años, el bienio reformista, fueron una avalancha de cambios. Se metieron a reformar el ejército, la religión, la propiedad de la tierra,
Claro, todo esto tocó los intereses de los sectores más poderosos, parte del ejército, la iglesia, los grandes terratenientes, que se sintieron atacados y se pusieron totalmente en contra. La tensión era tal que cuando la derecha ganó las elecciones de 1933 y empezó a dar marcha atrás a estas reformas, la reacción de una parte de la izquierda fue la más drástica posible. Un levantamiento revolucionario en octubre de 1934. ¿Y cuál fue la justificación? Pues, desde su punto de vista, había un miedo real a que el fascismo, que estaba subiendo como la espuma en Europa, llegara a España. Veían la entrada en el gobierno de la CEDA, el gran partido de la derecha, como el primer paso hacia una dictadura fascista, y argumentaron que había que pararlo por la fuerza. Aquella revolución fue sofocada con mucha dureza. Pero el péndulo político español no se detenía. Volvió a oscilar, y en las elecciones de 1936, quienes ganaron fueron las izquierdas, agrupadas en una gran coalición, el Frente Popular. El nuevo gobierno reactivó inmediatamente las reformas que se habían paralizado. Pero el problema es que, para entonces, el ambiente en la calle era ya irrespirable. La sociedad española estaba rota, completamente polarizada. La violencia política era el pan de cada día. Y en este clima de tensión máxima, solo faltaba una chispa para que todo estallara. Y no fue una, sino dos. En apenas 2 días se producen 2 asesinatos políticos de figuras muy importantes de cada bando. Esto fue la excusa perfecta, el pretexto que algunos militares que llevaban meses conspirando estaban esperando. Y así llegamos al 18 de julio de 1936. Una parte del ejército se subleva, da un golpe de Estado. Pensaban que iba a ser algo rápido, una victoria fácil, pero se equivocaron. El golpe fracasó en gran parte del país y lo que provocó fue, precisamente, el inicio de la Guerra Civil Española. Lo que nos deja con una reflexión final que, la verdad, es para pensar. ¿Fue la Guerra Civil el resultado inevitable de décadas y décadas de fracasos? ¿O fue quizás el colapso trágico del último y más frágil intento que tuvo España de cambiar y modernizarse?